Hay que ser vigilantes, estar vigilando, estar cuidando nuestros hogares, nuestras familias. Y en este momento le pido que abra su Biblia. Vamos a buscar el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, vamos a buscar en el capítulo 21 y vamos a leer 3 versículos de este hermoso capítulo que tiene como título La entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a leer los siguientes versículos: versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Tiene como subtítulo Purificación del templo. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a leer y vamos a meditar en su palabra en esta hora. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito para que usted tome asiento allí en casa donde está, y junto con su familia vamos a meditar en esta hermosa palabra que en esta noche el Señor Jesús tiene para nosotros. Cuando aparece en la Biblia la expresión escrito está, o la frase escrito está, es una frase muy mencionada en los evangelios y especialmente por el Señor Jesús, porque hace referencia a profecías, a promesas y advertencias citadas ya en el Antiguo Testamento por los profetas, y que debían darse cumplimiento al 100%. Podríamos mencionar muchos pasajes de la Biblia donde aparece esta palabra, esta frase, escrito está. Pero esta noche vamos a meditar en Mateo 21, en el versículo 13, cuando el Señor Jesús dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Aquí se está dando cumplimiento a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 56, el versículo 7. Allí el profeta Isaías cita: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí en San Mateo se estaba dando cumplimiento a esta profecía que el mismo Dios le dio al profeta Isaías. Pero en esta noche yo quiero que cada uno de nosotros nos apropiemos de estas hermosas palabras. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Que esto sea en nuestras vidas el cumplimiento de un deber, de una necesidad, de un mandato, de una demostración de fidelidad a Dios, de nuestra consagración. Que nuestros hogares hoy sean hogares de oración. Primera de Corintios 3, el versículo 16 dice el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia en Corinto, les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos nosotros templo de Dios. Por lo tanto, el Señor hoy está mirando su templo. Amén. Hoy está examinando su templo. Y ojalá el Señor encuentre un templo limpio. Amén. No como ese templo al cual Él llegó en Israel. Un templo donde ya había desorden. Se vendía, se comercializaba, se hacía de todo, menos buscar la presencia de Dios allí.
Por eso el Señor se enojó. Quizás es la primera vez que vemos al Señor Jesús enojado, quizás, pero Él se enojó al encontrar su templo así. Por eso Él empieza a tumbar. Dice que Él tumbó o volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de palomas, porque Él necesitaba limpiar su templo. Quizás hoy haya algo por quitar, algo por limpiar en este templo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes que están registrados en la Biblia. Personas que hicieron del versículo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Hicieron de esas hermosas palabras una realidad en sus hogares. Yo lo invito para que vayamos a la casa de Cornelio y vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Estamos en un culto de enseñanza, por lo tanto usted debe tener a la mano la Biblia, porque vamos a estar paseando por ella, vamos a estar mirando uno y otro versículo, porque necesitamos esta noche ser edificados por su palabra. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuánto? Dice su palabra: siempre. Cornelio no oraba de vez en cuando. Cornelio no oraba cuando solo tenía problemas. Cornelio oraba siempre. Gloria al Señor. ¿Y quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, es decir, un oficial que tenía un gran mando administrativo y tenía a cargo un grupo de hombres. Aproximadamente eran 80 hombres los que tenía a su cargo. Además era romano, lo cual dificultaba más aún que él creyera en el Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador. Pero dice la Biblia que este hombre era piadoso. Cornelio hizo de su casa un hogar donde se practicaba la piedad, donde había reverencia y devoción a Dios. También dice que era temeroso con toda su casa. Cornelio convirtió su casa en un hogar donde había temor a Dios. Eso significaba que Cornelio hablaba a sus hijos de Dios. Eso significaba que Cornelio enseñaba a sus hijos la palabra de Dios. Eso significaba que allí había respeto, había honra, había obediencia y había búsqueda de Dios. Dice la Biblia que este hombre hacía muchas limosnas al pueblo. Un hogar donde se practicaba el dar, la bondad, la misericordia. Un hogar donde se preocupaban por la necesidad del otro. Pero también dice la Biblia que este hombre oraba a Dios siempre. Cornelio convirtió su casa en un hogar de oración continuo, un hogar de oración constante. Gloria al Señor. Y esto trajo para su vida bendición, porque donde hay oración hay victorias. Amén. Donde hay oración hay sanidad. Donde hay oración hay milagros. Donde hay oración se abren las puertas. Donde hay oración, mi hermano, el enemigo tiene que retroceder. Así que si usted está hoy acongojado y está preocupado, está angustiado, déjeme decirle que tenemos la solución. Y la solución se llama Jesucristo, pero hay que buscar en oración la respuesta.
Aleluya. La primera bendición que alcanzó Cornelio y toda su familia es que él recibió una respuesta del cielo. Hechos 10:3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. Mire lo primero que le dijo: tus oraciones y tus limosnas. Ahí estamos conectados, ¿sí? Seguimos conectados, no me asusten que me van. Perdón, hermana, es que alguien está llamando por el WhatsApp, entonces se corta la transmisión. Ay. Entonces, Bueno. Perdón, entonces le agradecemos a los hermanos que por favor no van a llamarle al hermano de él, al pastor ni a la hermana, porque por él estamos transmitiendo el culto, ¿sí? Entonces cuando alguien llama, pues se corta la transmisión. Entonces le agradecemos a los hermanos que por favor nos colaboren. Gracias. Amén, amén. Bueno, estamos hablando de que la oración trae bendición. Y una de las respuestas que vio Cornelio fue la respuesta del cielo. Vino respuesta de Dios. Dice Hechos 10:3: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Gloria al Señor. Hola. Pero la pregunta es: ¿cuál era? La pregunta es: ¿cuál era la hora 9? La hora 9 era las 3 de la tarde. Era la hora de la oración. ¿Dónde dice esto la Biblia? Hechos 3:1 me dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Gloria al Señor. Era la hora donde la iglesia se unía a orar, a adorar, a alabar y a clamar a su Dios. Y Cornelio sabía muy bien esto. Por eso él, estando orando, él estaba en la hora 9 del día orando, cuando un ángel de Dios entra donde él estaba y le llama por su nombre: Cornelio. Y le dice algo hermoso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí viene la segunda bendición. La segunda bendición es la salvación de las familias y los amigos. Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mientras aún, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:48 dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando haces de tu casa un hogar de oración, donde se teme a Dios, donde se respeta, donde se honra, donde se le sirve con amor, donde se es fiel a Dios con los diezmos, con las ofrendas, allí Dios escuchará la oración y responderá. Gloria al Señor. Veremos la gloria de Dios si hacemos de nuestro hogar un hogar de oración, porque Cornelio no solamente alcanzó la salvación para él, sino para toda su familia y aún para sus amigos. Así que si usted tiene familiares que todavía no han recibido este precioso evangelio, no han aceptado esta invitación,
de recibir al Señor Jesús en sus vidas, en su corazón. Vamos a aferrarnos a esta historia de Cornelio. Aun cuanto más si tú eres hijo, yo soy hija de Dios. Pero necesitamos hacer lo que hizo este varón. Dice que él oraba siempre. No vamos a orar por nuestras familias de vez en cuando. No vamos a orar por nuestros hijos solo cuando se porten mal. No vamos a orar por ellos ya cuando vemos que como que se están volviendo apáticos al evangelio. No, hay que orar siempre. Aun cuando las cosas marchen bien, hay que orar. Porque el mar está calmado, pero un día vendrá la tempestad. Y ahí es cuando tenemos que tener provisión en la oración. Le invito para que vayamos a la casa de María. Hechos 12:5, vamos a leer a partir del versículo 5. Era un tiempo de persecución. Habían matado al apóstol Jacobo y tenían encarcelado a Pedro, porque querían matarlo al día siguiente. Era un tiempo de dificultades, era un tiempo de pruebas, de aflicción, de desaliento, de miedo, de confusión. Y vamos a leer, mire lo que dice Hechos 12, el capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y a veces nosotros pedimos oración por un hermano y oramos un día, 2 días, no volvemos a orar más. Pero la iglesia primitiva, cuando cogía a alguien en oración, no nos soltaba hasta que no se recibía respuesta de Dios. Con los primeros bautizados, los primeros que fueron bautizados por los apóstoles, no nos soltaban en oración hasta que no eran llenos del Espíritu Santo. Qué bueno que la iglesia en Canelos hoy se levante y diga, bueno, vamos a orar. Vamos a orar por estos 6 hermanos que fueron bautizados el día sábado. Y no nos vamos a soltar en oración hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por el hermano Norbey para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar por la hermana Nacelia para que sea llena del Espíritu Santo. Y así por cada uno de los niños que no han sido llenos del Espíritu Santo, los adolescentes. Pero la iglesia de hoy está durmiendo. La iglesia de hoy está cansada, con los brazos caídos. Y si levantamos las manos es de vez en cuando para orar. Pero si hoy tomamos la posición de la iglesia primitiva, hoy decimos, no, vamos a orar sin cesar. ¿Y dónde oraban? Porque esto es hermoso. Dice que ellos oraban en la casa. Miremos el versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, escuche esto, muchos estaban reunidos orando. María convirtió su hogar en un hogar de oración. Esto provocó una serie de bendiciones. Recordemos que estaban en el tiempo en el que ya había muerto el Señor Jesús, en el que ya había resucitado, ya había ido a los cielos. Y los apóstoles estaban en persecución. Les estaban buscando para matarles. No tenían un lugar donde congregarse. Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy no tenemos un lugar donde congregarnos, pero tenemos nuestra casa para que tú y yo hagamos de nuestros hogares hogares de oración, para que hoy nos apropiemos y digamos, mi casa será llamada casa de oración. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Viene respuesta de Dios cuando alguien ora. Y muchas bendiciones llegaron a la vida de María y de los apóstoles. El versículo 7
dice que llega una respuesta sobrenatural, un ángel, una intervención del cielo, un milagro. El cielo fue movido a favor de ellos. Cadenas se rompieron. Y estoy hablando no solamente de cadenas físicas, sino que cuando un pueblo, cuando la iglesia se une en oración, las cadenas del pecado se tienen que romper. Amén. Los yugos tienen que caer. Los muros se tienen que derribar. Y el enemigo tiene que retroceder. Pero al enemigo le gusta la iglesia que duerme. Al enemigo le gusta la iglesia perezosa. Al enemigo le gusta ver a esos hermanitos que empiezan a orar y se quedan dormidos. Eso le gusta a él. Porque una iglesia sin oración es una iglesia que no obtendrá la victoria. Y él no nos quiere ver victoriosos. El diablo nos quiere ver derrotados. Pero nosotros tenemos un Dios que es poderoso, al cual le clamamos, al cual le invocamos su santo nombre y recibimos respuesta. ¿Cuántas respuestas has recibido en la oración? ¿Cuántas veces has orado y has recibido la respuesta de Dios? Pero a veces se nos olvida. A veces olvidamos los favores y las misericordias de Dios. Y entonces cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, entonces ahí sí volvemos a orar. Pero qué bueno que hagamos como María, que hagamos como Cornelio, oremos sin cesar, aleluya. Dice la palabra de Dios. Vamos a mirar qué pasó con las oraciones de María y de todos los discípulos, todos los que estaban reunidos. Dice que cuando Pedro estaba encarcelado, pasó algo hermoso. Un ángel se presenta en la cárcel, se rompen las cadenas, lo que lo tenían atado, caen al piso. Y le dice el ángel a Pedro: levántate. Y esto es hermoso, porque si hay algún hermano que está queriendo retroceder, o si hay algún hermano que está aún atado, si la iglesia se une en oración a favor de él o de ella, algo tiene que suceder. Esas cadenas se tienen que romper. Ellos recibieron la respuesta. Estaban orando sin cesar para que Pedro fuera liberado, y recibieron la respuesta. Hoy, al igual que en ese tiempo de persecución, estamos necesitando con urgencia clamar a Dios, buscar su presencia. Necesitamos buscar a Dios día y noche. Por eso, si usted en la madrugada se levanta, no crea que es que se le fue el sueño. No se le fue el sueño. El Señor lo está inquietando. El Señor le está buscando. Y si usted se despierta, no se despierte a mirar el celular. No se despierte a las 2 de la mañana a mirar el WhatsApp, el Facebook. Si usted a las 2, 3 de la mañana no puede conciliar el sueño, ¿sabe qué tiene que hacer? Caiga de rodillas y dígale: Señor, ¿qué tienes para hablarme? ¿Qué quieres, Señor, que hablemos? Pero a veces le damos prioridad a otras cosas. La iglesia primitiva tenía claro que sin oración no iban a haber victorias, que sin oración no se iban a ver los milagros. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Podríamos hablar de la salvación y la transformación de Zaqueo cuando invitó a Jesús a entrar en su hogar. Podríamos hablar de cómo el hogar de Simón el fariseo se convirtió en un lugar de salvación para aquella mujer que derramó ese perfume de alabastro. Podríamos hablar de cómo Lidia, la vendedora de púrpura, que junto a toda su familia fueron salvos y bautizados porque hicieron de su casa un hogar de oración.
Podríamos hablar de cómo la casa del carcelero fue salvada y él junto a toda su familia fueron bautizados y transformados por abrir su hogar a la bendición de Dios y a su palabra. Podríamos mencionar la casa de Crispo, un principal de una sinagoga, y cómo él fue salvado junto a toda su casa, de cómo el testimonio de ese hogar impactó tanto en Corinto, que los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18 cuenta esta historia para que usted en casa la lea. Cómo el testimonio de un hombre junto con su familia impactó a una región, y muchos creyeron y se bautizaron por su testimonio. Esta noche te pregunto, ¿cómo será llamada tu casa? ¿Cómo será recordada? ¿Cómo ven tus vecinos tu casa? Como la casa donde se escuchan gritos, donde se escuchan peleas. ¿Esa es la casa de los evangélicos? Allá solamente se escucha pelear. Aleluya. Esa es la casa donde ellos dicen que hay un Dios poderoso. Amén. Pero yo solamente los escucho gritar. Pero qué bueno que hoy tu casa sea llamada casa de oración. Una casa donde se busque la presencia de Dios, donde sea constante la búsqueda del Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir en esta hora. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos padres de familia y madres con autoridad. Porque a veces el hijo, está el papá y la mamá orando y el hijo en el celular, en el computador. Pero qué bueno que haya un varón, una mujer de Dios que les diga: hijos, es el tiempo de orar. Enséñele a sus hijos que sin la oración no puede haber presencia de Dios, porque Dios va a estar donde una iglesia esté clamando, donde una iglesia esté orando, donde una iglesia esté buscando su presencia, donde un hogar esté buscando la presencia de Dios. Pero es necesario que hoy hablemos a nuestros hijos de la importancia que tiene la oración. Hay una canción que dice: nada oración, nada poder. Queremos ser grandes líderes, queremos ser grandes y mejor dicho, los mejores cristianos. Pero si no buscamos la oración, si no la ponemos en práctica en nuestra vida, no vamos a obtener nada, porque el Señor enviará la respuesta. El Señor abrirá las ventanas de los cielos cuando su pueblo se humille. Si mi pueblo, dice el Señor, si mis pueblos se humillaren y me buscaren, ¿en qué? En oración. Y eso es lo que debemos hacer hoy, mis hermanos. Busquemos la presencia de Dios. Nosotros a veces creemos que ese versículo está escrito para la gente de afuera. No, no, no. El Señor dice: si mi pueblo se humillare. Humillémonos en la presencia de Dios, busquemos su rostro y veremos las victorias. ¿Estás acongojada porque tienes un hijo rebelde, un hijo que se ha apartado de los caminos de Dios? No levantes tu rostro del piso hasta que Dios no responda a tu oración. Te sientes triste, te sientes abatido, deprimido. Busca regocijo en la oración. Busca su presencia. Yo le invito para que en este momento oremos todos. Yo sé que hay falencias todavía en nuestras vidas, pero el Señor va a perfeccionar esta obra. Amén. El Señor lo está haciendo. Por eso en esta noche le está diciendo a la iglesia: búscame en oración. Haz de tu casa casa de oración. Haz que ese templo sea agradable a Dios. Este templo, que es templo del Espíritu Santo, debe estar limpio.
debe estar ordenado. Pero si hoy le tienes que decir: Señor, limpia este templo, Señor, quita lo que esté mal, lo que no te esté agradando, quítalo. Pero que la presencia de Dios nunca se vaya de su casa, que la presencia